hay cosas a veces que pueden ser muy obvias, ¿no es cierto? Pero de repente uno cuando medita más en las verdades bíblicas, se detiene a reflexionar, a tratar de ir más profundo, uno se da cuenta que no es tan obvio. ¿No? Como el título de hoy, el sermón, Ser hijo de Dios, el privilegio de un discípulo. Ser hijo de Dios, el privilegio de un discípulo. Y hay un punto en el que yo quiero concentrarme, pero para llegar a ese punto en el que me quiero concentrar, necesito pasar por otros puntos primero, por otros pasos primero para llegar a ese punto, para que dimensionemos lo que significa que ser hijo de Dios es el privilegio de un discípulo. Vamos a orar. Señor, guíanos en esta hora. Guíame a mí especialmente para poder compartir tu palabra. Y, Señor, de alguna manera traspasar a la mente de mis hermanos, al entendimiento de ellos, Señor, una verdad muy relevante que tal vez, o más bien puede afectar, Dios, de una manera importante nuestro caminar cristiano. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, porque lo pedimos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero decir es que vamos a hacer una distinción. Tenemos que distinguir que todo ser humano es criatura de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que dejar claro que todo ser humano es criatura de Dios. No hay duda de eso. Como dice Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice claramente, dice, y creó Dios. ¿Quién fue? ¿Quién creó Dios? ¿Quién creó al hombre? Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, no hay duda, ¿no es cierto? Basado en la única fuente que tiene la autoridad para decirnos de dónde viene el ser humano es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos dice claramente que Dios es nuestro creador. Y eso nos hace concluir que todo ser humano, los que estamos aquí, los que están allá afuera, sean cristianos o no cristianos, sean hijos de Dios o no hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, en el libro de Santiago, ya viniendo al Nuevo Testamento ahora, ya después de la caída y todo eso, de la desobediencia de Adán y Eva, aún, por lo que nos dice Santiago, sigue afirmando que todo ser humano es criatura de Dios. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, hablando de la lengua, y con ella maldecimos a los hombres. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, independiente de la condición del ser humano, hoy día, después de la caída, independiente de la condición del ser humano, el ser humano sigue siendo criatura de Dios. ¿No es cierto? Eso está clarísimo. No sé si alguien tiene dudas. O alguien puede pensar, pero sí, pero bueno, no se adelante. Entonces, Santiago confirma, por la implicación de las palabras que está diciendo aquí, que todos están hechos a la semejanza de Dios. En esas palabritas que Santiago está mencionando, está implicando que todos somos criaturas de Dios, independiente de la condición espiritual de la persona. ¿Dónde está el problemita aquí? ¿O dónde está lo que necesitamos aclarar? O sea, todo ser humano es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Puede decir algo así? ¿Hay falta de amor ahí? No, no hay falta de amor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a ir otra vez a la fuente de autoridad. A la fuente de autoridad. Dice
en Mateo, por ejemplo, y el Señor Jesús aquí lo declara a través de una parábola. En Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38, dice de la siguiente manera. Respondiendo él les dijo, y está usando una parábola para comunicar esta verdad espiritual. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ponga atención en el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla, dice, son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, el Señor Jesús ya está haciendo una distinción, una separación aquí. Y lo que está diciendo, la verdad espiritual que nos está comunicando aquí, es que hay personas que son hijos del reino de Dios. Y hay otros que son hijos del mal. Entonces, aquí está diciendo que hay algunos que son hijos del reino de Dios, son hijos de Dios. Los demás no son hijos de Dios. Ya el Señor Jesús está diciendo eso. Y si uno recuerda la parábola del sembrador, ¿se acuerdan de la palabra del sembrador? Que la única semilla que dio fruto fue la que cayó en la buena tierra. Los demás terrenos, ninguno dio fruto. Ninguno. Entonces, aquí está mencionándonos ahora que esta buena semilla, otra vez esa buena semilla, ¿no? Que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que en este caso, que ha dado fruto, son los hijos del reino de Dios. Y los demás no son hijos del reino de Dios. Son hijos del malo. Refiriéndose obviamente a Satanás. Entonces el Señor Jesucristo ya está haciendo una distinción aquí, una separación. Está haciendo una declaración. Ahora, también en Juan 8:44, Juan 8:44 dice lo siguiente. Vosotros sois, aquí el Señor Jesús está hablando a los fariseos. Los fariseos, número uno, eran judíos. Número dos, eran los que pertenecían al grupo de los religiosos, ¿no es cierto? Al grupo religioso dominante de ese tiempo. Entonces eran judíos y eran religiosos. Aparentemente estaban involucrados en las cosas de Dios. Entonces, ellos estaban reconvencidos, súper convencidos, que primero por ser judíos y segundo por ser religiosos, ellos eran hijos de Dios. ¿Cómo no? Si nosotros estamos involucrados en esto. Y más encima somos judíos, así que partiendo de eso ya somos hijos de Dios. Y el Señor le dice, vosotros sois, miren lo que le dice el Señor Jesús a los fariseos. No le adornó el asunto, no se lo mandó a decir con otra persona, le dijo así directo, de frente le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero aquí el Señor Jesús está haciendo una declaración sumamente clara. Sumamente clara. Le está diciendo a ustedes, no son hijos de Dios. Entonces, conectando lo que nos dijo anteriormente, vamos, aclarando que aunque todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Como a veces, digamos, la idea popular de mucha gente está ahí. Pero, ahora el apóstol Pablo en Romanos
nos da más luz todavía respecto de esto. En Romanos 9, 7, Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son... Perdón, me estoy leyendo el 8. Dice, mire lo que dice, y otra vez le está hablando, bueno, en este caso él está hablando a creyentes que tienen un trasfondo judío, que todavía no se desconectan de esas ideas de su trasfondo judío, en que ellos creían que por ser judíos, automáticamente ellos eran hijos de Dios, ellos podían heredar la vida eterna y todo eso. Y Pablo tiene que aclarar todo esto. Y le dice, ni por ser descendiente de Abraham, ¿qué dice ahí? Son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían, no. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones, y haré de ti una nación grande y todo eso. Un pacto con Abraham. Entonces, de ahí en adelante, todos los que vinieran de Abraham, ¿no es cierto?, automáticamente estaban dentro del pacto, cubiertos por ese pacto. Entonces los judíos decían, yo soy judío, estoy listo. O sea, cuando yo nací, yo ya estaba listo. Yo ya tengo la vida eterna, ya tengo todos los beneficios, así que estoy listo. Y Pablo le dice, no es así la cosa. No es así, no es porque usted es descendiente físicamente de Abraham, es que usted es beneficiario de la promesa. No es así, porque esa no era la idea que Dios tenía cuando estableció ese pacto. Su alcance era un alcance espiritual, no era un alcance puramente físico. No, dice ahí entonces, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí vamos a ver más adelante aclarando más eso. Pero a ellos les dice. Entonces, vamos entendiendo, queridos hermanos, que esa idea, no sé, la gente a veces dice que todos somos hijos de Dios, pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente para declarar algo de ese tipo? ¿De dónde la persona saca eso? Y obviamente no lo saca de aquí, porque la palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo fue claro, Pablo es claro. Aquí leímos algunos versículos nomás, pero cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios, inevitablemente va a llegar a la conclusión de que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ni siquiera los judíos pueden decir que por ser judíos son hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios según lo que nos dice su palabra? ¿Quiénes? Y ahí ya entramos en un terreno muy interesante, como dice Juan 1:12 al 13. Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, le dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Le dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que han entendido, que eso es importante, los que han entendido y recibido a Jesús como Salvador desde la perspectiva bíblica, como una vez, no sé si lo he contado, pero una vez estando ahí en un hotel, ahí ¿cómo se llama? En Acapulco, el Hotel Los Flamengos, que la dueña o los dueños eran miembros de la iglesia donde yo era pastor de jóvenes,
y teníamos cada miércoles una reunión ahí, ¿no es cierto? Mini rebaño le llamaban. Entonces ahí me estaba visitando un matrimonio chileno, que eran misioneros chilenos ahí en México, y yo le dije a él, mira, este miércoles, yo siempre estoy dando el estudio, pero este miércoles me gustaría que tú lo dieras. Y el hermano ese miércoles dio el tema y estaba hablando acerca de recibir a Cristo. Y una persona del grupo que estaba ahí, que no era creyente obviamente, dijo, sí, yo recibí a Cristo. Y él le preguntó, ¿y cuándo recibió a Cristo? Y él le dijo, bueno, yo todos los días recibo a Cristo. Entonces cuando él dijo, todos los días recibo a Cristo, claramente él tenía una perspectiva de lo que eso significaba. Ahora, ¿esa perspectiva de dónde vino? No vino obviamente de la palabra de Dios, vino de su idea, de cómo él entiende las cosas, de cómo él ve las cosas, pero no tenía nada que ver con la perspectiva bíblica. Por eso digo, la palabra de Dios aquí nos dice que cómo una persona llega a ser hijo de Dios, cómo una persona llega a tener el derecho a ser declarado, es como uno es declarado hijo de sus padres. ¿Cómo? Bueno, cuando uno nace en el hospital le van a hacer, no sé, algún, ¿cómo se llama? Un registro o algo. O allá en Chile le hacen inmediatamente un documento, que ese documento después usted tiene que ir al registro civil y ahí, en ese momento, el oficial, bueno, inscribe a ese bebé como su hijo. Porque nació de usted. Nació en este caso de la mamá. Entonces, ese es el derecho que tiene esa criatura de ser llamado hijo de tal persona. Entonces, en este caso, ¿cómo una persona es declarado, tiene el derecho de ser declarado hijo de Dios? Claramente dice, a los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en quién? En Jesús. Pero no creer en Jesús a mi manera, como decía Frank Sinatra. No, no es así. Sino entender que Jesús murió en la cruz por una razón bien sencilla. Usted es una persona pecadora. Usted falla todos los días. Y usted falla todos los días, ¿por qué? Porque hay algo dentro de usted que lo hace fallar todos los días, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa. Eso es el pecado. El pecado es la incapacidad de poder cumplir los mandamientos de Dios permanentemente. Usted de repente hará cosas buenas, pero esa no es la idea. La idea es, este es ¿cómo se llama? La demanda moral de Dios que usted tiene que cumplir permanentemente si usted quiere declararse no pecador. Pero como la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera ni uno bueno, eso es claro, todos fallamos, todos. Entonces usted es pecador. Y como usted es pecador, usted tiene que pagar por las cosas que usted ha quebrantado. Así funciona. Así funciona la ley en nuestras sociedades. Una persona que infringe la ley tiene que pagar por la infracción. Lo mismo. Delante de Dios hemos infringido la ley de Dios y tenemos que pagar por esa razón. Somos culpables, somos responsables. Ahora, Jesús por eso murió en la cruz. Jesús por eso pagó. Ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado. Entonces, los que entienden cuál es su condición, soy pecador, y entienden que Jesús murió en la cruz para que en base a lo que Él hizo yo pueda venir delante de Dios y decir, Dios, perdóname. Sé que soy pecador, no lo puedo negar, perdóname. ¿Y Dios por qué lo puede perdonar? Porque su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, pagó. Puede recibir el perdón. Esa es la perspectiva bíblica de creer, recibir. Porque dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es una cuestión de que
lo decida alguien. No, es una cuestión que tiene que ver entre usted y Dios. Entonces, es una obra espiritual. No es por voluntad humana. Es así que en el caso de aquel que es discípulo de Jesús, le ha sido adjudicado el derecho de ser ahora no solamente criatura, sino hijo de Dios. Hijo de Dios. Y para aclarar más el asunto, Gálatas 3:26 dice, Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que una persona que no ha vivido esta experiencia de recibir, de creer desde la perspectiva bíblica en Jesús como el Salvador, no es hijo de Dios. Y también aquí nos declara, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, todos aquellos que un día creyeron, recibieron desde la perspectiva bíblica a Jesús como su Salvador, han obtenido un tremendo derecho y un tremendo beneficio. Y como lo confirma Pablo en Gálatas, por esa fe en Cristo Jesús, usted ha sido declarado hijo de Dios. Entonces, así uno llega a ser hijo de Dios. Ahora, entendiendo entonces que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, entendiendo de cómo uno es declarado hijo de Dios, eso nos permite gozar de ciertos privilegios, de ciertas bendiciones, que a veces, creo, no la hemos dimensionado. Dice Juan, en 1 Juan 3:1, dice, mirad, dice Juan, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero la primera parte, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es una muestra, es una evidencia del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, un discípulo de Jesús ha recibido de alguna manera, ha recibido la expresión de un amor que viene directamente de la persona que creó todas las cosas, de la persona que creó todo lo que existe. O sea, si nosotros, bueno, como pasa a veces, ¿no es cierto?, cuando nos paramos frente al mar y vemos la inmensidad del mar, o sea, quedamos impresionados. O cuando tal vez alguno ha vivido esa experiencia de ir a lugares donde no hay luz, está todo oscuro, y el cielo, uno ve la cantidad, es impresionante, porque cuando estamos aquí en la ciudad y miramos al cielo, sí vemos estrellas, ¿no? Sí, se ven bastantes estrellas, pero cuando uno está en un lugar oscuro y mira al cielo, ahí ya no hay palabras. O sea, la inmensidad, la cantidad de estrellas es impresionante, no se puede contar. Y uno dice, ese Dios que hizo todo eso, me dice aquí Pablo en Gálatas, mirad cuál amor nos ha dado ese Dios, ese Padre, para hacernos a nosotros, sus hijos, hijos de Él. Entonces, es una evidencia. Un discípulo vive esa experiencia
un discípulo está bajo ese tipo de cobertura de parte de Dios, de su amor. Ahora, el discípulo, ¿no es cierto?, que es un hijo de Dios, también tiene una posición especial delante de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:5. Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le ha dado al discípulo, al que decide seguir a Jesús, le ha dado ese privilegio. Por eso, hermanos queridos, cuando uno piensa en la gente, dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, eso es claro, pero no todos somos hijos de Dios. Pero cuando tú decides seguir a Jesús, creer en Jesús, vivir una vida en obediencia a Él, no solamente Dios espera o demanda de ti obediencia, pero también hay tremendos privilegios. Y un privilegio es que yo he sido adoptado por Dios para ser su hijo. Cuando yo no era hijo de Dios, cuando mi situación era muy distinta delante de Dios, mi relación era muy distinta delante de Dios, ahora Dios, por su gracia y por la obra de Cristo en la cruz, me ha hecho parte de su familia. Me ha adoptado para ser parte de su familia, como su hijo. Pero también, ahí en el versículo 6, ahí mismo en Efesios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, usted goza del favor de Dios. Goza del favor. Aquí la palabra que usa la Biblia, aquí en esta traducción, es que nos hizo aceptos en el amado. La idea aquí es que ha recibido el favor de Dios, ha experimentado el favor de Dios. Dios ha sido favorable hacia él. Pero tomando la idea que nos plantea aquí esta traducción, aceptos en el amado, imagínense. ¿Cuánto yo creo merecer el favor de Dios? ¿Cuánto yo creo ser digno del favor de Dios? ¿Qué cosas yo he hecho en mi vida que yo pueda decir, yo me merezco el favor de Dios? O sea, yo pienso que muchas veces las personas, especialmente allá en el mundo, pueden decir, sí, yo creo que sí lo merezco. ¿Por qué? Porque solamente van a pensar, van a traer a su mente solamente acciones buenas. Pero las demás acciones las van a dejar afuera. Entonces ahí uno tiene que entrar a ayudarles a poner en el panorama todas las acciones, no solamente las buenas, las demás. Incluso aquellas acciones que los demás ni conocen. Aquellos pensamientos que no quisieran que los demás se enteraran. Tendríamos que incluir todo eso. Y ahí la persona, podríamos volver a hacer la pregunta. ¿Tú crees que basado en esto ahora, eres digno de ganarte el favor de Dios? No. Nadie es digno. Nadie es digno. Sin embargo, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, creer en Jesús, recibir a Jesús, Dios, conociéndonos a nosotros quiénes somos, decidió, derramar su favor sobre nuestras vidas, hacernos sus hijos, hacernos aceptos a pesar de eso.
a pesar de esas imperfecciones, fallas y pecados. Usted no tiene que luchar. Yo no tengo que luchar, y a veces lo hacemos, como tratando de ganarme el favor de Dios. Como tratando de ganarme la aprobación de Dios. Y es normal, porque esa es nuestra naturaleza caída. Cuando nosotros somos hijos, es lo que tratamos de hacer hacia nuestros padres, hacer cosas para ganarnos su aprobación. Y luchamos con eso. Obviamente, cuando no la tenemos, eso marca nuestras vidas. Y esa forma de ver la vida es la forma que a veces traemos en nuestra relación con Dios. Pero aquí la palabra dice que usted no necesita, yo no necesito ganarme el favor de Dios. Yo ya lo tengo. ¿Por qué? Porque he decidido como discípulo de Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús, recibir a Jesús. Y eso es lo tremendo. Es por eso digo, es un tremendo privilegio. En esta sociedad, hermano, todos lo sabemos, en esta sociedad la gente hace cosas, sobre todo en esta sociedad en la que estamos nosotros ahora viviendo. Es impresionante. En esta sociedad uno se da cuenta que la gente busca hacer cosas para, ¿cómo se llama? Llamar la atención, ser alguien en medio de esta sociedad. ¿Por qué? Porque busca aprobación. Pero nosotros necesitamos, el discípulo de Jesús ya tiene la aprobación de Dios. Que Dios va a seguir trabajando en su vida, que Dios va a seguir ayudándole a avanzar en su vida, que va a tener caídas, que se va a volver a parar. Eso no va a determinar en absoluto la aprobación de Dios, la aceptación de Dios. Dice también Efesios, ahí el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el discípulo de Jesús, otro de los privilegios, de tantos otros privilegios, es que ha sido liberado de la deuda del pecado. Liberado de la deuda del pecado. Ya usted no debe un peso, no debe un centavo. Y a veces uno no dimensiona bien esto. Y a veces hay que poner ejemplos para dimensionar esto. Yo no sé cuánta capacidad usted tiene de pagar una deuda. Si yo le dijera, mire, usted tiene una deuda de $500, ¿podría pagar esa deuda? Yo creo que la mayoría aquí diría, sí, yo creo que sí. Ok. ¿Y si fuera, no sé, $1,000? Sí, yo creo que también. ¿Y si fueran 20,000? Bueno, ahí se me pone difícil la cosa, pero bueno, pongámosle que usted debe, no sé, $1,000 millones. Cero posibilidad. Cero posibilidad. Tendría que vivir varias vidas y tener un muy buen trabajo y dedicarme a pagar. Cero posibilidad. Lo mismo. Y es lo que mucha gente allá afuera no entiende. Cero posibilidad. Usted tiene cero posibilidad de pagar su deuda. La gente que cree, ¿no es cierto?, que puede mejorar en su comportamiento. Y yo digo, bueno, de aquí en adelante vamos a ponernos en esta situación. De aquí en adelante usted, para poder, trabajar en pagar la deuda por sí mismo, entonces de aquí en adelante usted se va a portar bien todo el tiempo. Pero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de aquí hasta que parta de este mundo. Entonces, esa sería la idea. Ok. Hay dos problemas ahí. Que ya la persona tiene la deuda. De atrás ya trae arrastrando una deuda con Dios. Porque ya ha pecado. El otro problema es que de aquí en adelante, aunque yo me proponga, como pasa con los judíos, aunque yo me proponga ser bueno, perfecto de aquí en adelante, no, eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque tarde o temprano el mal que mora en mí me va a llevar a hacer aquello que aborrezco. Voy a pecar, voy a enojarme, voy a mentir, voy a poner mis ojos donde no debo poner, voy a pecar. Así que cero posibilidad. Entonces, en esa cero posibilidad, nosotros hemos sido redimidos, comprados, y la deuda que nosotros teníamos delante de Dios ha quedado saldada. No debe nada. Cuando llegue a la presencia de Dios, un discípulo cuando llega a la presencia de Dios y toma, ¿no es cierto?, el librito de las deudas, donde están anotados todos los que deben, va a salir su nombre, el nombre del discípulo de Jesús, y va a decir, no, pase adelante usted, su deuda está pagada. ¿Por quién? Por Jesús. Por nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos queridos, libres, totalmente libres. Y lo último, en Gálatas 4:5, y ahí donde yo quería llegar, principalmente aquí es Gálatas 4:5, que dice de la siguiente manera. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos otra vez la adopción de hijos. No todos somos hijos, todos somos criaturas de Dios y hay una forma de ser declarado, adoptado hijo de Dios. ¿De qué manera? Por la fe en Cristo. Esa fe desde la perspectiva bíblica. Ahora, dice, por cuanto sois hijos, ahora soy hijos. Soy hijo de Dios. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y miren lo que dice aquí, el cual clama, Abba, Padre. Y uno dice, pero ¿qué tanto, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto puede decirnos eso? Pues eso nos dice algo súper importante. Súper importante. Porque la palabrita Abba ahí no está por casualidad. La palabrita Abba ahí nos habla de una relación, voy a usar otra palabra, como una especie de conexión, de ese acercamiento muy íntimo, ¿no es cierto? Muy cercano, de mucha confianza con Dios. No es ese Dios lejano, no, ese Dios inalcanzable. No, ese Dios omnipotente en su relación con el discípulo de Jesús tiene una relación íntima, cercana, llena de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Y a veces, hermano, miren, si yo nombro la palabra padre, ¿qué viene a su mente? ¿Y sabe lo que va a venir normalmente a su mente? Lo que va a venir a nuestra mente es el tipo de relación que nosotros tuvimos con nuestro padre terrenal. Y muchas veces esas relaciones no fueron las mejores. No fue la mejor relación. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos el término padre, inevitablemente, emocionalmente, psicológicamente, nosotros vamos a hacer la conexión con esa experiencia que vivimos con nuestro padre. Eso está ahí. Entonces, cuando venimos delante de Dios, eso está jugando un papel importante. Está haciendo una influencia en cómo vemos a Dios ahora como Padre. Y nos cuesta. Nos es difícil. Pero la palabra de Dios es sumamente clara. Independiente
de cómo haya sido mi experiencia, esta es una nueva relación. Por decirlo así, es un nuevo padre. Es muy distinto este padre. Este padre lo que está buscando con un discípulo de Jesús, y por eso digo, ese tremendo privilegio, Dios me llama a una relación muy cercana, muy íntima, de mucha confianza con Él. Por eso nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios de esa manera. Dios y el Señor quiere escuchar todo lo que hay en mi corazón. Todo. Todo. Esa es la relación que Dios espera. Pero ese privilegio, ese es un privilegio. ¿Quién experimenta ese privilegio? Un discípulo de Jesús. Una persona que ha decidido seguir a Jesús. De creer en Él, de recibirle a Él desde la perspectiva bíblica y venir a tener ese tipo de relación con Dios y disfrutar de todos estos privilegios. Y uno de esos, que es muy importante, decir: Dios, hoy me siento mal, hoy me siento frustrado, no tengo ganas de leer la Biblia. A veces no tengo ganas, Dios, de seguir adelante. Ese es el tipo de relación que Dios tiene para aquel que ha decidido seguir a Jesús. Cercana. Por eso la palabra Abba Padre ahí no está de más. Entonces, hermano querido, si tú eres un hijo de Dios, tienes este privilegio. Tienes este privilegio. Oremos. Señor, Padre Celestial, ser un discípulo de Jesús tiene mucho más bendiciones, muchos más beneficios, Señor, de lo que a veces nosotros creemos o sabemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que, Padre Celestial, podamos valorar, dimensionar en su justa medida todo esto que tú nos has dado por la pura gracia tuya, Señor. Bendito Dios, ayuda a mis hermanos para que, Padre Celestial, esto pueda motivar en sus vidas a buscar una relación mucho más cercana contigo, mucho más cercana contigo cada día, a poder poner su confianza y abandonar sus temores en tus manos, Señor, para que tú tomes todas esas preocupaciones, todos esos temores y nos permitas caminar contigo en este tipo de relación. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia me
God's praise. That when we first come, y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, gracias Dios por ser ese Dios cercano que quiere escuchar, Dios, todo lo que hay en nuestro corazón, no algunas cosas, no tratar de mostrar, Señor, lo espirituales que somos, sino quienes realmente somos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder caminar de esa forma contigo, Señor, cada día, Dios. Padre, gracias, Dios. Gracias por este tiempo y este servicio. En Cristo Jesús. Amén.